Culminó la ventana de fichajes para nuestro Real Madrid en esta temporada 2023-2024. ¿Cómo es la plantilla? ¿Mejor o peor que la del año pasado? ¿Qué puntuación le pondrías a Florentino Pérez? ¿Debe seguir? ¿Lo está haciendo bien o hay que destituirlo? Vamos a analizar nuestra plantilla en el siguiente video. Bienvenida mi gente merengue que nos visita a nuestro canal Madridismo Puro con Omar Linares en YouTube. Vamos a analizar la plantilla de esta temporada 2023-2024 del Real Madrid y vamos a ver si es mejor o peor que la del año pasado. Vamos a ver las entradas y salidas y cómo se ve en el campo y llegar a algunas conclusiones. Primero veamos allí lo que es la plantilla del año pasado para el Real Madrid. Teníamos a Courtois, Lunin, Rüdiger, Ferland Mendy, Ceballos, Hazard, Carvajal, Militao, Kroos, Modric, Benzema, Asensio, Alaba, Vallejo, Camavinga, Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Tchouaméni y Mariano. 24 fichas. Con ella pudimos ganar la Copa del Rey de manera excelente. También ganamos el Mundialito de Clubes, pero no fue muy mal en Liga. De segundo lugar a unos 10 puntos de un Barça bastante deficiente, y aunque llegamos a las semifinales de la Champions bastante lejos, tuvimos un nefasto juego contra el Manchester City. Por eso entonces la pregunta es, si terminamos mal el año pasado, la de ahora no es peor, después del cierre de fichajes. Bueno, veamos primero que la mayoría quedó. Y claro, he escuchado a periodistas decir que con un año más de edad la plantilla es peor. Quizás si hablamos del caso de Kroos, Modric, hasta Carvajal, por un año más de edad, pudiéramos decir que pierden velocidad, rapidez, potencia, resistencia, y en ese sentido pudieran ser un poquito peores. Pero en el resto de los muchachos, no, más bien es un aspecto positivo, porque el que Vinicius, Rodrigo, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Militao tengan un año más, es más experiencia, más unión en el vestuario, más fogueo, mejor entrenamiento, y por supuesto que es algo positivo. Es una mejoría con relación al año pasado, esa experiencia. Si observamos las salidas, vemos que salieron Hazard, Odriozola, Mariano, Vallejo, Asensio y Benzema. Sabemos que de estos 6, tanto Hazard como Odriozola, Mariano y Vallejo no contaban para Ancelotti. De hecho, fue casi nulo los minutos que jugaron, por no decir ninguno. Así que esa salida no fue ninguna pérdida, más bien fue 4 fichajes o fichas que no se utilizaban de jugadores que no producían para el equipo. Asensio era suplente y ahora, bueno, sí está jalando del carro del PSG, porque no es lo mismo estar en Francia que en el Real Madrid. Y en el caso de Benzema, pues se fue a Arabia. De hecho, ha estado lesionado, aunque va a regresar. Y sí, se fueron 30 goles de la temporada pasada. Pero hay que decir que muchos producidos por Vinicius. Y aunque valoramos a Benzema, que era un Balón de Oro y todas esas cosas que nos ha dejado, incluyendo esa 14, junto con Vinicius, pero siendo sincero, muchos pedían el cambio de Benzema. Ya era un año más de edad, él mismo notaba que no tenía la misma eficacia y su rendimiento físico como antes. Así que nadie nos podía decir que pudiera cumplir otra vez 30 goles, o incluso que pudiera jugar. Como ya dijimos, se ha lesionado en Arabia. Así que en su justa medida se pierde Benzema. Los fichajes que entraron fueron Kepa, Bellingham, Brahim, Guiller, Fran García y Joselu. Empezamos a valorar estos fichajes para compararlos. Por ejemplo, Joselu viene por Mariano y ahí vemos la gran diferencia. ¿Por qué? Porque Mariano no contaba. Siempre estaba lesionado, no estaba disponible y su juego pues bastante pobre en verdad. En cambio, Joselu fue el tercer goleador de la Liga Española, el primer español, porque Lewandowski polaco y Benzema francés fueron los primeros 2. Joselu viene a proveer un gran salto de mejoría con relación a Mariano. Así que aquí hay una mejora. Si comparamos a Brahim, que entraría por Asensio, podríamos decir que es menor o igual. Porque aunque Brahim no tiene quizás esa capacidad goleadora, esa elegancia, esa pierna izquierda que tenía Asensio, bueno, los dos son suplentes.
Sin embargo, Brahim tiene también explosividad que no tenía antes Asensio, y tiene muchas ganas y ha demostrado cosas muy buenas en los pocos minutos que ha servido. Así que aquí tampoco salimos perdiendo mucho. Y en el caso, pues, comparando a Bellingham con Hazard, aunque algunos pudieran decir que no es la misma posición, pero sí son los estrellas, ese fichaje que se pagó más en su momento Hazard y ahora Bellingham, pues la diferencia es como del día a la noche. Uno ya no rendía, ya no jugaba, ya no portaba, mientras que Bellingham ahora es la sensación de la liga, es el pichichi y es el jugador del mes primero de la liga. Entonces hay una gran diferencia allí, por supuesto positiva y de mejora para la plantilla. Los otros, aunque quizás no se pueden comprar mucho, pero tenemos a Kepa que suma a los porteros para fortalecer este ramo, ya que antes casi siempre el tercer portero era de la filial. Ahora sigue Courtois en plantilla, siendo el mejor, pero lesionado toda la temporada. Lunin, que se mantiene, y se anexa a Kepa, que será el titular. En ese sentido hay una desventaja, pero todos están en la plantilla. Fran García pues nos permite tener un muy buen sustituto o incluso pelear la titularidad a Mendy. Y ya no sucede que, como el año pasado, Camavinga tenga que tapar el hueco cuando Mendy estaba lesionado. De hecho, en la actualidad, Mendy está lesionado y Fran García está allí de titular. Quizás no lo ha hecho tan bien, todavía está adaptándose, quizás los nervios le han pegado, pero sabemos las herramientas que tiene Fran García allí y que puede ser incluso para mí el titular en ese lateral izquierdo. Si hablamos de Arda Güler, el turco, pues es verdad que estaba lesionado y no ha podido jugar, pero ha demostrado un buen ímpetu, talento, y por algo está allí. De hecho, viene a fortalecer lo que es lo mejor que tenemos, que es nuestro mediocampo, y allí podrá ayudar mucho, incluso en la ofensiva. Vallejo y Odriozola no contaban tampoco para el equipo, así que no se pierde allí nada, y Benzema no se trajo un sustituto. Y quizás de allí las críticas y las molestias de esta ventana de fichajes al no tener un 9 como tal, y de hecho históricamente la primera vez que queda el número 9 sin un jugador asignado en el Real Madrid. Cuando ahora nos trasladamos al campo de juego, podemos sacar conclusiones finales. Vemos en la portería a Courtois, a Lunin y a Kepa. En la plantilla están los tres, una mejora. Pero quizás en el campo de juego perdemos al mejor portero del mundo, Courtois, toda la temporada, aunque nos quedan Kepa y Lunin, que son buenos porteros, pero por supuesto no llegan a la calidad de Courtois. Si vamos a la defensa, tenemos por la derecha a Carvajal y a Lucas Vázquez. Sigue todo igual, ahí no ha cambiado nada, y hasta ahora Carvajal ha demostrado un muy buen nivel. Militao era el titular, se lesiona, muy posiblemente casi toda la temporada, por lo menos unos 6 meses o más. Rudiger, que era el suplente, toma la titularidad, que lo estaba haciendo muy bien desde el año pasado y ha asumido esa defensa muy bien. Así que por los momentos ahí no se pierde nada. Tenemos a Alaba, que ha mostrado un nivel como el primer año, y un suplente que es Nacho. Los dos siguen igual, Nacho siempre cumpliendo. Así que también ahí vamos bien. Y en el lateral izquierdo, como ya dijimos, para mí Fran García titular y va a seguir creciendo y demostrando, y Mendy, que es también defensivamente muy bueno, está allí. Así que toda la defensa podemos decir que se mantiene la calidad del año pasado, incluso mejor. Vamos al mediocampo y obviamente aquí hay una gran mejoría. Mantenemos a Tchouaméni, a Camavinga, a Valverde, casi todos, Kroos, Ceballos, Modric, e incorporamos a Bellingham y a Güler. Quizás como pívot defensivo tenemos a Tchouaméni y Ancelotti ha usado a Kroos como sustituto, pero yo anexaría a Camavinga, que puede cumplir ese papel también de manera excelente. En la parte izquierda ha jugado Camavinga y se ha usado también a Kroos, pero tenemos a Ceballos, que hasta ahora está lesionado, muy pronto va a incorporarse, y son jugadores diferentes que puedan dar cosas muy positivas en el medio campo. Por el lado derecho tenemos a Valverde y su sustituto ha sido Modric. También jugadores diferentes, pero Modric, jugando con estos jóvenes mezclados, pues ha demostrado cosas muy buenas, y viniendo del banquillo pues está más fresco. Y Valverde, como siempre, incansable, trabajando tanto arriba como en la defensa. Y hemos tenido a Bellingham de manera sensacional, el fichaje de la liga, pero por ahí también está Güler, que pronto nos va a hacer brillar con su talento. Así que vemos que comparado al medio campo,
del año pasado, donde estaban quizás como titulares Kroos y Modric, y cuando uno veía el banquillo quizás no había mucho de qué agarrar. Ahora tenemos a muchachos bastante cualificados, con muy buen talento, y Modric y Kroos siguen como leyendas allí, pero ahora aportando desde el banquillo y haciendo cosas muy buenas como el juego anterior del Getafe. El mediocampo ha sido una mejora total, de hecho para mí el mejor de Europa en la actualidad. Vamos ahora a la delantera. Ahí contamos entonces con Vinicius Junior y su sustituto sería Joselu. Y por la derecha Rodrigo y Brahim como suplente. Aquí vemos tanto a Vinicius como a Rodrigo de una manera pues intensa, aunque quizás para muchos no con una capacidad goleadora como se necesita. Pero recordemos que no solo siguen creciendo, que tienen el talento y la parte física también, a pesar de que Vinicius está actualmente lesionado. Pero Joselu ha estado trabajando, sigue arrancando, y Brahim hemos dicho que ha sido explosivo. Aquí pudiera ser donde se nota un poquitico la diferencia y un poco la baja, pero hay que ver cómo se traslada la temporada y cómo resulta, pero las herramientas se tienen. Ahora, pudiéramos decir que falta el 9. Si vemos la totalidad, para mí la plantilla de este año es mejor que la del año anterior. Y pudiéramos decir, bueno, al revisarla bien, quizás, verdad, lo único que falta es el 9. Pero vamos a analizar, solo falta el 9. Pero ¿cuál sería el 9? Bueno, antes de entrar en eso, vamos a ver cómo fue la tabla de fichajes por liga en esta ventana de verano del 2023. La primera liga fue la Premier League de Inglaterra, con 2.811.290.000 euros. Imagínense, 2 billones. La liga que más gastó en fichajes. En segundo estuvo la Ligue 1 de Francia, con 900.640.000 millones de euros. La tercera fue la Serie A de Italia, con 851.900.000 euros. La cuarta, sorprendentemente, aunque para muchos no, la Saudi Pro League, la Liga de Arabia, con 846.570.000 euros. De quinto estuvo la Bundesliga de Alemania, con 747.030.000 euros. Y de sexto es que aparece la liga, pero muy alejada y con mucha diferencia, con 439.350.000 euros. Y hay que decir que la mayoría de esos gastos los hizo el Real Madrid, con los 103 millones por Bellingham, los 30 millones por Güler y una que otra cosita. De verdad, cuando observamos allí la tabla de los gastos del Real Madrid comparado con los demás, vemos que el que más gastó fue el Real Madrid. Pero la Liga Española, comparada con las demás ligas, casi no gastó nada, no hubo fichajes. Vemos lo mal que está la Liga Española en ese sentido, la parte económica cómo está afectando y cómo quizás no se está promocionando como debe ser, lo que está afectando obviamente a los fichajes. De hecho, por supuesto también están los clubes estados, la falta al fair play financiero. Por ejemplo, el caso del PSG tuvo 11 fichajes, o sea, un equipo completo, y ahí vemos el gasto que tuvo. De nuevo rompe el fair play y no pasa nada. Y sin embargo, cuando hablamos de la Liga Española, el Barcelona hizo fichajes con deuda, con avales ficticios y bueno, inscribiéndolo con cosas extrañas permitidas por la liga. Y ahí están, a pesar de no gastar casi nada supuestamente. Bueno, cuando vemos que el Madrid sí gastó, entonces ya vemos que no está mal el fichaje porque, bueno, es que el Florentino no sacó el billete, no, sí hubo gasto. Fue el equipo que más gastó en España. Pero ahora vamos a ver en qué se iba a gastar. Faltaba el 9, es lo que vemos y concluimos que faltaba solamente el 9. Lo demás está muy bien. Pero la pregunta es ¿cuál 9? Si vamos a empezar a revisar, vemos que el único como tal era Haaland, que podía cumplir con la edad, con la parte deportiva, el marketing, pero no estaba disponible. Así que tenemos que sacarlo de la lista. Sería el mejor, pero no estaba disponible. Está allí en el City. Quizás en segundo lugar estaría Kane, Harry Kane, pero deportivamente es muy bueno, el marketing es aceptable, estaba disponible porque supuestamente el Tottenham y él querían salir, pero económicamente no era viable para el Real Madrid. Y aquí explicamos a los que muchos han llorado por Harry Kane y que por culpa de, por ejemplo, Mbappé no vino Harry Kane. Harry Kane, de hecho, se terminó vendiendo por el Bayern Múnich por 120 millones de euros. Para poder amortizar esto tendría que ser de 5 a 6 años de contrato
a un jugador de 30 años. ¿Se imagina usted esto? De repente te puede dar 2 años o máximo 3 años de buen eh, rendimiento. Y los demás años te pasa como Hazard, que ya no te rinde y tienes que pagarle la ficha. Y es cuando empezamos a recriminar. ¿Por qué un contrato tan largo? ¿Que quién lo contrató? Perdimos dinero. Por eso Florentino no fue por Harry Kane. Si se lo hubiese vendido Levy del Tottenham unos 60 millones, lo hubiese aceptado. Incluso el club hablaba de hasta 75 y máximo 80 millones. Pero pidieron de 100 a 120 millones y por eso fue descartado. Eso no tuvo que ver nada con Mbappé. De allí que Kane no era una opción para el Real Madrid como 9. Pero ¿qué otros 9 había en el mercado de calidad? Bueno, Osimhen, Kolo Muani, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Lukaku, Vlahovic, hasta el mismo Cristiano. Pero cuando empezamos a ver el listado de goleadores del año pasado, por ejemplo, vemos por allí, aparte de los que ya hemos mencionado, Haaland, Kane, Mbappé, vemos a Víctor Osimhen, 26 goles. Por ahí más abajo está Lautaro con 21. Kolo Muani no aparece, ni Julián Álvarez, ni Lukaku, ni Vlahovic. De hecho, José lo está por encima de ellos, tuvo 16 goles en la liga. José Lu, ese que criticamos, que muchos lo toman de burla, bueno, está por encima de estos, que tienen quizás nombre, y muchos decían, no, yo quiero a Vlahovic, no, yo quiero a Lukaku, yo quiero a Kolo Muani. Bueno, está por debajo de José Lu en estadística. Osimhen y Lautaro están un poco por encima, pero no tanto. Recordemos que lo que consiguió José Lu fueron 16 goles solamente en liga y con el equipo español que terminó descendido. En cambio, estos jugaron también en Champions y otras que se sumaron esos goles. Entonces, pagar 100 millones o más por un jugador que a lo mejor no te supera en estadística mucho a José Lu, aunque no lo querramos ver así. Además, esto iba a tapar a Endrick, que viene, que es una apuesta a ese 9. Por eso, aunque quisiéramos un top de goleadores, vemos que José Lu, aunque parezca risible, está allí en la lucha. Hay que confiar en él, vamos a esperar qué sucede. Pero la pregunta es, por ejemplo, si trajéramos a Kolo Muani, a Lautaro, a Lukaku, al mismo Vlahovic, si va a jugar un 4-4-2, recordando que nuestro mayor poderío es el centro del campo y casi siempre van a jugar 4 centrocampistas, ¿tú sentarías a Rodrigo por alguno de estos jugadores? Yo no creo que superen o mejoren a Rodrigo, a menos que pasaran a un sistema de 4-3-3 y tendrías también que sacrificar a uno de estos excelentes centrocampistas. Así que al final no valía mucho la pena, a menos que fuera cedido y no se consiguió absolutamente eso. Por eso al final quizás Florentino pensaba lo que a muchos no le gustaba, que era Mbappé o nada. Pero el estudio que hace Florentino, un estudio, un informe, muestra que Mbappé deportivamente y de marketing lograba lo que se esperaba, que era traer dinero al Madrid, no solo el aspecto deportivo, sino el dinero. Pero no se logró y salen las grandes teorías. ¿Qué pasa con el caso Mbappé? Vamos a hablar por lo menos 4 teorías que algunos dicen. La primera, el Mbappé pesetero. O sea, el que le gustan los reales, el que no quiere perdonar un euro, el que quiere hacerse millonario y que no le importa el fútbol ni ganar nada. Puede existir esa posibilidad. Y si, acuérdense que todas son teorías porque no sabemos qué tiene en la cabeza Mbappé. Pero si ese es lo que desea, pues entonces está en el lugar adecuado, o quizás Arabia, o cuando mucho un Manchester United o Manchester City, donde le darán bastante dinero. Pero como dijo Valdano, no se paga en el Real Madrid con dinero, sino con gloria. Un segundo Mbappé pudiera ser el Mbappé miedoso. Algunos periodistas han dicho que supuestamente Mbappé, al ya acercarse a la decisión y que se podía ir al Real Madrid, reculó y que le dio miedo tener que estar allí en el Bernabéu si no rendía, si no lograba ser esa persona que esperan de él, y que se prefirió quedar en el París, donde hay confort, tranquilidad, le aceptan de todo, incluso manda y decide cosas. Si es así, preferimos no tener un jugador así, pecho frío, que no acepte los retos y que tiene que ser grande como Bellingham, llegando y aceptando el reto de ser madridista. Un tercer Mbappé, que dicen algunos, es el sociópata, el ególatra, el que solamente quiere que hablen de él, y por eso siempre usa el Madrid para estar
allí en los rumores, en que se hable de él todos los veranos, todos los años, que si viene, que si no viene, que hizo un guiño, que puso esto, que se vistió así, pero solamente para llamar la atención, pero en verdad no quiere jugar en el Madrid. Si es así, una persona como esta tampoco lo queremos en el Madrid y que tendría que arreglar pues sus asuntos mentales si él mismo ni siquiera sabe qué es lo que quiere lograr. Y está un cuarto Mbappé, que es el que llamaríamos el Mbappé de Florentino. ¿Por qué? Porque así como Florentino, cuando el hombre le preguntó en la calle, ¿vas a contratar a Mbappé? Él dijo sí, pero dijo, pero no este año, sino el que viene. Bueno, hasta enero del 2024 es ese límite para que Florentino muestre que este Mbappé es su Mbappé, de que firme un contrato por el Madrid, venga sin ningún traspaso al PSG, sino con prima de fichaje solamente para el jugador, viniendo, perdiendo dinero para poder lograr la gloria en el Madrid. Solamente se lograría de esta manera. Pero si renueva, se olvida del Madrid, si no, no diríamos que Florentino fue engañado. Pero si él está confiado y como supuestamente las noticias dicen que no va a renovar, entonces todavía esperaríamos a Mbappé, pero para el 2024 ya firmado, sin ninguna espera. Bueno, si esto sucede, entonces ahí sí podríamos decir de que Florentino ganó esa pulseada. Bueno, vamos a ver, cuando vemos esa plantilla, yo confío en mi gente, son los que nos van a conseguir los títulos, la lucha, de hecho somos líderes en liga y esos que vemos allí son los que nos van a poder lograr. Yo confío, tú confías. Bueno, este fue el análisis de la plantilla. Vamos a esperar qué sucede, cómo nos va este año y seguimos adelante. Esperamos que te haya gustado este video. Si te gustó, pues dale me gusta, suscríbete al canal, que es manera gratuita. Pon tus comentarios, ¿qué te parece la plantilla? ¿Qué le falta? ¿Está bien Florentino? ¿Debe hacer algún cambio? Compártelo con otros. Y bueno, seguimos aquí, a la Madrid para todos.